En este casi año y medio de pandemia, la ciencia en Uruguay cobró un lugar de relevancia como nunca había tenido. Se volvieron cotidianos términos que antes solo manejaban unos pocos especializados, y varios científicos y profesores pasaron a ser caras y nombres conocidos de las noticias diarias. Al frente de esto estuvo el GACH. El Grupo Asesor Científico Honorario, que fue homenajeado ayer en el Sodre, tuvo más de un año y medio de trabajo vinculado con el COVID-19 con el liderazgo de Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, hasta que llegó a su disolución el mes pasado. Saliendo del ángulo político, del vínculo entre ciencia y gobierno, del que tanto se discutió, quedan varias preguntas para hacer sobre qué significó esta experiencia para la ciencia nacional. Algo de eso dijeron ayer los homenajeados. Rafael Radi, el coordinador general del GACH, afirmó que este trabajo permitió revalorizar el derecho a la ciencia. La experiencia vivida durante la pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza que puede otorgar la evidencia y la actividad científica para abordar los desafíos actuales y futuros del país. De manera similar se expresó el presidente Luis Lacalle Pou. Ha quedado ya meridianamente clara que la ciencia no puede ser más ajena al diario trabajo de los gobernantes, en sus más variadas ramas. ¿Fue el GACH un punto de inflexión o fue algo puntual? ¿Puede recrearse en el futuro? Este es el tema que vamos a discutir esta mañana en una nueva edición de la Mesa de Científicos. Para eso saludo en primer lugar a el otro anfitrión, al que me acompaña, nuestro coordinador habitual de la Mesa de Científicos, el doctor en Ciencias Biológicas Héctor Musto. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a la audiencia y a los colegas que están en el programa. Vamos a saludar ahora a los invitados, porque nos acompañan tres expertos que no integraron el GACH, pero que sí tienen una importante trayectoria académica y están muy vinculados con las áreas en las que trabajó el GACH. Vamos a los saludos entonces para ellos. Nora Artagabeitia, que es oncóloga, doctora en ciencias biomédicas, profesora adjunta en el Departamento Básico de Medicina del Hospital de Clínicas, investigadora del Programa para la Investigación Biomédica de la Universidad de la República. Nora, bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Muchas gracias a todos. Saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Un placer estar acá. Juan Valle Lisboa también nos acompaña, es biólogo y bioquímico, magíster en biofísica, doctor en ciencias biológicas, profesor agregado de biofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y grado 3 en el PDCIVA. Juan, buen día, un gusto tenerte nuevamente por acá. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias Romina, gracias Héctor y bueno, un saludo a la audiencia y a mis colegas que están aquí conmigo. Y saludo también a quien nos acompaña, Jacqueline Ponzo, que es médica, magíster en epidemiología, profesora agregada de medicina familiar y comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrante, sí, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, el GIAD. Jacqueline, ¿qué tal? Buen día. También un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien. Saludo a la audiencia y agradezco la invitación. Bueno, recién yo presentaba esto diciendo, bueno, ¿qué dejó? ¿Es un punto de inflexión? ¿Marca un punto de inflexión para la ciencia en Uruguay? Pero Juan me apuntaba, yo creo que hay que ir un poquito para atrás. Hay que hacer un poquito de memoria o de recordar de dónde sale el GACH, decía Juan, ¿no? Juan, ese fue el recorrido que vos hiciste, por lo menos. A ver, yo lo que pensaba cuando me invitaron a la mesa es ¿por qué tenemos a gente como Radi, ¿no? Yo le decía a la producción, Radi es como una especie de Suárez de la ciencia. Suárez en el fútbol, en la ciencia Radi es el análogo, ¿no? Entonces es un gran científico. Y muchos de los investigadores que están en el GACH son también grandes científicos, y por fuera del GACH hay grandes científicos. Todos hoy hemos escuchado hablar de Pilar Moreno, de Gonzalo Moratorio, de la gente del Clemente Estable o del Cure de Rocha que se pusieron al frente al hacer los test
para afrontar la pandemia, o Rodney Colina, o escuchamos hablar a un uruguayo que está en Brasil, que es Gonzalo Bello, pero que es formado, por lo menos en el grado, en la Universidad de la República. ¿De dónde sale eso? Entonces, me parece que ahí hay una historia que me parece que podría reconocer como momentos en el desarrollo de la ciencia en el Uruguay. Un momento predictadura, que la ciencia está vinculada a las facultades profesionales y con alguna excepción como el Clemente Estable, la Quijotada de Clemente Estable. Después una época, digamos, la dictadura fue un bombazo, algunos grupos pequeños tratando de hacer algunas cosas. En la postdictadura hay un desarrollo de la ciencia generada por los propios científicos, que dicen creemos cosas, creamos el PDCIVA, la Facultad de Ciencias, la CSIC, que es la agencia de mayor desarrollo y pienso de la política científica, que está en la Universidad de la República, y ese periodo culmina con el Pasteur, con la instalación del Pasteur, un proyecto universitario de larga data que Jorge Valle consigue instalar en el Uruguay. Cuando llega el gobierno de la izquierda hay un momento de cambio en donde hay el gobierno dice, bueno, ahora yo voy a hacer mi política científica, y se genera la ANI, el sistema de investigadores, el sistema de becas, etcétera, hay un fuerte apoyo a la universidad. Pero claro, eso llegó a un lugar que hubo como un estancamiento, por eso el del 2014 hubo una especie de compromiso jamás cumplido de los candidatos por el avance de la ciencia. El famoso 1% para la ciencia, ¿verdad? ¿Perdón? Que el famoso 1% de presupuesto para la ciencia, ese documento que son números que se dicen, pero lo que importa, a lo que quería llegar es que si pudimos tener un GACH y toda la gente, y el GIAD, hay que saber que el GIAD, por ejemplo, empieza un mes antes del GACH. Entonces, si pudimos tener todo eso, una gente que dedicó su esfuerzo, su tiempo, su trabajo para el país, es porque viene una serie de antecedentes. Y es verdad que lo del GACH es un punto, digamos, podría ser un punto de inflexión. En el sentido siguiente, ahora, la política anterior, dije, bueno, el Estado generó la ciencia, vamos a generar su política de ciencia. Ahora es el Estado que podría apoyarse en la ciencia para tomar sus decisiones. Es como el cuarto nivel. Y la pregunta es, ¿vamos a ir hacia eso o vamos a quedarnos acá? ¿No? Me parece que hay que verlo en esa película. Entonces me parece que hay un punto que es, ¿en qué sentido? Hasta hace unos años los científicos teníamos que explicar, ¿no? Porque la ciencia es importante para estar preparados. Ahora no hay que explicar nada, ya está demostrado, es una demostración constructiva. Apareció Moratorio, hizo test, apareció el GIAD y analizó los datos, apareció el GACH y asesoró al gobierno. Ya está. Y eso es posible y fue posible porque hay un desarrollo científico razonable en el país. Razonable, aunque, como venía diciendo, estancado, ¿no? Entonces, la pregunta es, esta visibilidad de la ciencia, ahora todo el mundo entiende para qué es necesaria la ciencia, para qué incluso es necesaria la ciencia básica, ¿no? Moratorio no salió de que estaba estudiando el coronavirus, estaba estudiando la evolución molecular de los virus, y es su trabajo como profesional. Entonces, esa formación, esa especie de reserva intelectual y académica del país, sale de algún lado. Entonces, si uno quiere generar esto, lo que tiene que hacer es profesionalizar, fundamentar, apoyar ese esfuerzo y generar las instancias, como la del GACH, para el asesoramiento. Algunas serán, la H de honorario, me parece que puede ser para no te adelantes, Juan. Bueno, perdón. No, por eso, pero me parece que ese es el trayecto. Entonces ahora estamos en una bifurcación, en mi entender. La bifurcación bien. Podemos ir hacia la cuarta fase, la fase de ahora el país reclama a la ciencia y eso entra en un círculo virtuoso de desarrollo, o la dejamos por ahí, somos amigos y ya está. Bien. Esa es por mi visión. Interesante eso del punto de bifurcación. Nora y Héctor están con ganas de hablar. Nora. Bueno, gracias. Yo comparto totalmente lo que ha dicho Juan y la cronología que hizo, ¿no? Bien resumida, pero básicamente es eso. Yo también cuando me invitaron y empezamos a ver cómo se abordaba este tema, que me pareció interesante verlo, qué aportó a la ciencia, ¿no? Porque uno como está de ese lado, dice, ¿qué aportan los demás? Y a uno, y sí, te hace pensar. Me resultó muy interesante la pregunta y lo mismo. Yo veo esto como un iceberg que aflora, que emerge del agua, ¿no? Y eso es la historia, lo que dijo Juan, ¿no? Se veía la punta, ¿no? Los científicos están allá, en determinados lugares, hay puertas abiertas en, digamos, instituciones donde la gente puede ver lo que se hace, a veces se llaman, ¿no? Para hay muchas cosas puntuales, porque, a ver, creo que acá fue el posicionamiento y el trabajo conjunto
con el gobierno, ¿no? Con los que tienen que tomar las decisiones, pero siempre hay un intercambio muy interesante a otros niveles, con también los que tienen poder de decisión en áreas, sector productivo, empresas estatales, intendencias. Eso ya existía, pero acá como que se hace desde otro, de más arriba. Entonces, creo que es eso, emerge. Lo que aportó también me parece que es certeza. Sigo escuchando, ayer no pude, me perdí las exposiciones de los homenajeados. De los homenajeados, pero creo que lo que quedó evidente acá es que son certezas y se ratifica la importancia de la ciencia, ¿no? La evidencia científica para resolver problemas de todos. Eso quedó muy evidente, ¿no? Y que puede ser escuchada la ciencia. No es que está los gobernantes y la ciencia o los científicos pidiendo, negociando. No, acá se puede trabajar en conjunto. Entonces, puede ser escuchada, más, menos, lo veremos. Pero eso, creo que emergió el iceberg. Ajá. Y eso, no sé si es un punto de inflexión, pero sí es una nueva forma de trabajar colectivamente, ¿no? Bueno, me gustó. Juan decía punto de bifurcación. Nora, emergió el iceberg. ¿Héctor? Aquí. O Jacqueline, a ver qué... Dale. ¿Quién ha... Sí. No, creo que es un poco, engancha muy bien con lo que decía Nora. Creo que esencialmente hubo un gran reconocimiento, que en parte también fue de conocimiento desde la sociedad hacia la comunidad científica, el ámbito científico del Uruguay, ¿no? Esa riqueza, ese potencial, esa realidad que no era tan conocida por todos. Creo que hemos visto todo lo que la comunidad científica ha volcado en este periodo, ¿no? Y cuando uno lo mira desde la ciencia, dice, bueno, ¿qué es lo que queda, no? Y creo que ahí hay algo muy importante, que es ese contacto con la sociedad, ¿no? Que creo que hay algo fundamental en esto, y que de tomarlo en cuenta puede marcar un punto de inflexión, y que es el trabajar en torno a un problema. Y eso creo que es más allá de la pandemia, más allá de si se ha visto desde el ámbito de gobierno o desde el ámbito científico, como sociedad, el pensar que los problemas son complejos, y sobre todo los problemas de este tiempo, que no los podemos disecar en áreas del saber, en lo que es biológico, lo que es económico, lo que es político, ¿no? Lo que es social. En realidad, el problema tiene una complejidad tal que requiere de la integración de esos saberes con esa complejidad, y que la ciencia confluya allí a un escenario de la vida real para, en ese escenario, hacer el intercambio. Eso ha dejado a la ciencia también, a los y las científicas y científicos, un aprendizaje y una ganancia que, si nosotros somos capaces de capitalizarlo, ya ahora sí, no individualmente, sino socialmente, eso puede generar un punto de inflexión, ¿no? Decir, bueno, frente a los problemas que son de la vida real, ¿no? y que son del ámbito de la sociedad, confluimos y confluimos colectivamente desde las distintas disciplinas, ¿no? Después ahí podemos mechar otra perspectiva, digamos, de decir, bueno, estuvieron todas las disciplinas, faltó, ¿no? También todas las perspectivas estuvieron presentes, pero creo que como aporte, y creo que es de ida y vuelta, eso es muy significativo. Después me interesa volver, Jacqueline, sobre me parece que ese es lo que dejabas planteado, es otro capítulo en el que tenemos que profundizar, ¿no? A propósito de la relación, cómo se fortaleció y qué cambió y qué cambia a partir de ahora entre la ciencia y la sociedad, entre la ciencia y los periodistas comunicando, y cómo los científicos tuvieron que adaptarse a comunicar. Ahora retomamos eso, pero Héctor, quiero escucharte a vos. A ver, ¿marcó un punto de inflexión? Sí. ¿En qué se verá en el mediano plazo también? A ver, yo me gustaría empezar por el lado que tiraba primero Juan Carlos. Digo, esto no apareció de la nada, se vino fraguando esencialmente, digo, más allá de los esfuerzos que se hicieron
en la época de la dictadura, es un proceso que arranca del 85 en adelante. Y el Uruguay ya había síntomas de que el Uruguay estaba muy bien desde el punto de vista académico. Tengamos en cuenta que nosotros, por ejemplo, como país, tenemos 2 miembros externos de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y hay universidades americanas que no tienen ninguno, ¿verdad? Tenemos, bueno, hace poco nombraron a Gambini, a la otra, la que es de arte, ciencia y no sé qué más, y es uno de los físicos más reconocidos a nivel mundial también. O sea, ya había, todo esto como que se venía fraguando. Y yo creo que, claro, que el tema de la tremenda urgencia y impacto social, económico, psicológico, político que tuvo la llegada de la pandemia coaguló en esto, ¿verdad? Entonces, sin duda hay un antes y un después, digo, digamos, no solamente del GACH como tal, sino, digo, lamentablemente por la llegada de la pandemia, por un aspecto negativo, es que la ciencia adquirió frente al gran público un nivel de visibilidad que no lo tenía, ¿sí? Excepto en alguna entrevista aislada, cosas por el estilo, pero en general no lo tenía. Y hasta se han incorporado palabras en el lenguaje. Digo, hoy todo el mundo habla de evidencia. Digo, hace un año nadie decía que hay que tomar resoluciones en base a la evidencia. Ya hoy en día todo el mundo hable de lo que esté hablando, de que hay que tomarlo en base a la evidencia. Entonces sí, estamos en un momento en el cual pueden pasar 2 cosas. Digo, por un lado, que volvamos para atrás, ¿sí? O que efectivamente se siga trabajando en esta dirección, en la cual hay una interacción entre el sistema académico, ¿verdad?, y los que toman las resoluciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo eso no lo sé. Por parte de los científicos, lo que está claro es que siempre que se nos ha requerido, siempre, digo, y cualquier instancia, siempre hemos estado. Ahora, el tema es si luego si el sistema político, bueno, requiere, nos llama, y bueno, vamos a estar. Digo, entonces, es un punto de inflexión. Y para adelante está dejando ya cosas, ¿verdad? Por ejemplo, como se decía ayer, en el homenaje, bueno, en la Facultad de Ciencias ingresaron más de 400 estudiantes más de lo que habían ingresado el año anterior. ¿Ah? Entonces, o sea, eso está claro que no es casual. Sí, en ¿verdad? enfermería mismo, también, ¿no? Por lo que senté ayer, en enfermería también hay un número récord de estudiantes nuevos. O sea, ya está dejando a nivel social, digo, está dejando muy bien parada la ciencia. Entonces ahora, nosotros nos toca como científicos, bueno, aprovecharla de alguna manera, pero también está la gente que toma las resoluciones y que ante los innumerables problemas que hay, digo, que requiera de distintos gaches. Ahí que decís, ni que hablar, ¿no? Eso, el peso o cómo termina laudando esto el sistema político, ¿no? Está claro que no recae en ustedes. Ahora, lo que pienso es, desde la ciencia, decías, también se tienen cosas para hacer. ¿Cuánto ahora ha cambiado la forma en que se trabaja quizás en los problemas, en las áreas temáticas y en cómo comunicar que lo que ustedes estudian en determinado campo tiene un impacto real, ¿no? Como lo vimos ahora de manifiesto con el coronavirus, ¿no? Pero es cierto que antes había mucha gente en la que quizás no tenía todo lo que se hacía en trabajo, no tenía una visualización de todo lo que se hacía en materia de ciencia acá. De ese lado, ustedes, desde el lado de la ciencia mismo, ¿qué pueden seguir haciendo en ese terreno, ¿no? En poder mostrarle a la gente cómo impactan en cosas de la vida cotidiana, digamos, como lo vimos ahora con el COVID. Yo, perdón, si me perdona, a mí me gustaría decir que ahí hay varios aspectos que se mezclan. Por una parte, sí es cierto que puede haber, sobre todo, digamos, en algunos casos, digo, como la tendencia a estar encerrado en el laboratorio y no salir para afuera. Ahora, también necesitamos cuando se quiere salir para afuera, que los medios de prensa nos den espacios como para. Digo, la mesa nuestra es uno de los ejemplos, digo, porque que había empezado antes de la pandemia, digamos, Héctor. Vamos a reivindicar. Mucho antes de la pandemia, llevamos ya como un par de años, ¿no? ¿Y qué pasa? Y además, hemos visto, además, en el caso concreto nuestro, de que algún caso de colegas en los cuales aparentemente están trabajando
en ciencia extremadamente básica, cuando uno va y lo siente y le empieza a preguntar, vemos la aplicación potencial o real o inmediata que puede llegar a tener lo que ellos están haciendo. Entonces, yo creo que hay una doble pata, ¿no? Por una parte, la disponibilidad nuestra para acceder y las ganas de hacer, de poner cabeza en eso, y por otra parte también necesitamos de los medios que nos estén dando los espacios como para explicar qué es lo que estamos haciendo. Ay, sí, sin duda. Sí, creo que a ver, Jacqueline, desde tu experiencia, porque una sinergia muy interesante entre científicos y comunicadores y periodistas y medios de comunicación en este tiempo. Y creo que también ahí hay un aprendizaje para capitalizar, porque el espacio obviamente es necesario. Ahora, a raíz de que el problema era top para todos, estuvo ahí la demanda. Y es bueno encontrar caminos para que eso siga. Faltan más espacios especializados en periodismo científico, pero espacios en general y espacios de intercambio se dieron muchísimos en este tiempo. Y eso da un contacto, no solo permite a la población conocer, sino que también a los científicos permite tener la visión que transporta el periodista, la periodista que hace la nota, el diálogo con los oyentes que se genera a través de una entrevista, ¿no? Le da también una nueva dimensión de interfase con la sociedad que es muy importante para el pensamiento científico también. Yo quiero decir algo. Dale, Juan. Empezando en honor a Radi, me parece que esto hay que verlo como un cuadro de fútbol. Y me parece que no podemos ir, ustedes hablaban del impacto y no está bueno, salvo cuando hay un córner y todos tienen que ir a cabecear, falta un minuto, está bien. Pero en el partido está bueno que haya gente que defienda, que haya gente en el mediocampo, que haya volantes, que haya puntas. Esto es, en un sistema complejo como el que deberíamos construir, y creo que ese es el mensaje importante es, ahora la ciencia se ve no solo como, bueno, hagamos algo para que haya ciencia, que es lo que venía hasta ahora, sino como, la ciencia puede ayudarnos a resolver los problemas, pero eso requiere no presionar a que todos vayan a cabecear, ¿no? Me parece que cuando yo empecé la facultad de ciencias y empecé en bioquímica, había en el plan de bioquímica una materia llamada virología. No había nadie que la diera, nadie. Hoy hay en la facultad de ciencias 2 grupos de virólogos, los Juanes, digamos, que crearon los dos, Juan Arbiza y Juan Cristina, y de ahí salen los moratorios y los Rodney Colina y esa gente. Entonces, para tener un sistema que pueda responder, es necesario tener un sistema que pueda funcionar bien. O sea, creo que la primera responsabilidad de los científicos es hacerlo bien. Y para eso necesitamos los instrumentos y las formas de hacerlo bien. O sea, que haya una ciencia buena. Porque creo que antes decíamos, la ciencia básica apoyaría. Bueno, ahora ya está demostrado. Está demostrado. Sin virólogos, sin los Juanes virólogos, no hubiera habido moratorios, no hubiera habido test, no hubiera nada. Digamos, si se me permite el contrafáctico. Entonces, creo que ese es un lugar, creo que hay un nivel de la comunicación que tiene que es muy buena. Yo creo que ha emergido, este programa es uno, pero está Daniela Hirschfeld, que trabaja con el Pasteur, está sobre ciencia, está Leo Lagos. Estoy pensando en los nombres así que me vienen en la cabeza, de gente que comunica y muy bien la ciencia y que entiende estas cosas, ¿no? Los detalles, por qué hay gente que está estudiando, yo qué sé, qué pececito en un charco. Y uno dice, bueno, pero esto es parte de un sistema, y creo que hay que así concebirlo, como parte de un sistema. Después hay que pedir a ese sistema que responda. Y el principal producto de los científicos es gente formada en los bordes de la ciencia y del conocimiento. Ese es el principal producto de la actividad básica. Después tenemos deberíamos poder desarrollar actividades aplicadas y actividades de asesoramiento y muchas cosas diversas, pero echando mano a esa cantera que es bueno no cerrar. Entonces, me parece que la comunicación ha cambiado mucho, porque también ha cambiado la demanda, ¿no? Cuando la gente empezó a decir, bueno, pero ¿qué es esto de la ciencia? Empezó a aparecer ciencia por todos lados, que ya estaba, ¿no? Ustedes ya estaban, Leo Lagos ya estaba, pero empezaron a escribir y a ser como más requeridos y llamados y mirados. Entonces, esos son. Yo creo que el disparador terrible de la pandemia genera esta demanda. Y como decía, creo que Jacqueline, es bueno que ahora, veamos cómo otras demandas se van generando y las vayamos tomando. Me parece que los comunicadores de la ciencia, y creo que además nos educan un poco a los científicos a eso, a cómo comunicar y que te editan bien y que está bueno tener referentes. Yo acá nombré a unas personas, si querés comunicar algo podés llamar, tengo esto,
contémoslo, hablémoslo. Entonces ahí creo que todos los estamos aprendiendo el tema. A mí me parece que a veces es excesivo la dictadura de la comunicación, pero está bien que todos aprendamos un poquito a comunicarnos mejor, y creo que lo estamos tratando de hacer a los ponchazos los científicos con ayuda de la gente de la comunicación profesional, ¿no? Sí, yo creo que sin duda eso me parece que marcó un mojón para lo que es el periodismo científico. Va a ser un antes y un después, porque es cierto lo que decían, o sea, eran muy pocas las veces que se recurría desde el periodismo y muy pocos los espacios especializados y los periodistas especializados, ¿no? Creo que ahí quienes ya venían en ese terreno marcaron claramente un diferencial. Ahora, por un lado, nosotros, los periodistas en general, nos volcamos a golpearles la puerta permanentemente y estuvieron a disposición. A veces nosotros en el equipo acá lo hablábamos, hay que pensar en la gente del GACH, la gente del IAD, que trabajaba honorariamente, hacía sus estudios y después tenían que disponer de un tiempo para para atender a los medios de comunicación y contar de cómo iba la cosa, contar lo que estaban investigando, ¿no? Pero además, no solo es el contar, sino el cómo contar. Y estuvieron dispuestos a sacrificar un poquito de quizás lo técnico, ¿no? Porque eso siempre es todo un temor para los científicos. Estuvieron dispuestos a aprender y sacrificar un poquito más lo técnico para que todo el mundo pudiera entender de qué estábamos hablando, ¿no? En ese sentido creo que se dio un cambio importante que tiene mucho que ver también, sí, desde la comunicación del Instituto Pasteur, sin duda, con lo que hizo Daniela, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí se dio todo un punto de inflexión que ojalá quede, ¿no? Que ojalá los periodistas no nos olvidemos de llamarlos, que ojalá los científicos no se olviden de comunicar de forma lo más amigable, resignando un poquito de eso, de la rigurosidad técnica en pos de acceder de llegarle a un público mayor, ¿no? Nora, no sé si tú querés comentar algo en este sentido. Sí, estoy de acuerdo con lo que se dijo. Creo que lo que nos falta a los científicos es saber divulgar, ¿no? Saber difundir, lo hacemos entre los pares, nos entendemos todos, pero cuando tenemos que divulgar a las personas, ¿no? A la población en general, a las personas que no conocen del tema, nos cuesta, no sabemos hacerlo y vamos así con palabras técnicas que realmente después que terminamos de hablar nadie sabe lo que dijimos. Entonces, creo que el periodismo científico se ha desarrollado muchísimo estos últimos años y la verdad que ha beneficiado mucho y ese contacto tiene que ser permanente, porque además abre nuevas necesidades, ¿no? Es decir, saber divulgar, comunicar lo que se está haciendo o que hay expertos en áreas también crea necesidades. Y dice, mira, alguien también me pueden resolver este problema. Entonces, y viceversa, ¿no? Si también el científico no sabe que hay necesidades que no están satisfechas, poder incidir, si yo tengo las herramientas para hacerlo. Y yo sigo insistiendo que hay toda una historia previa y cosas que ya se hacían. Dentro de esto, por ejemplo, dentro de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, se trata de buscar esos nichos de donde desde la academia se pueden solucionar problemas, ¿no? Hay programas de vinculación con sector productivo, hay programas de inclusión social, hay todas esas visiones. Desde la ANI también, ¿verdad? Cada vez se tiende más a trabajar en forma colaborativa entre distintas disciplinas. Entonces, eso existía, pero a veces como que queda ahí, se difunde, se puede llegar a divulgar algo, pero queda como ahí, es decir, no es sostenible en el tiempo, entonces a veces son soluciones que son a corto plazo. Entonces, el también saber comunicar y que tanto la población, la sociedad toda, como los científicos sepamos dónde están las oportunidades para interactuar, ¿no? Les propongo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con otros temas que nos quedan por abordar a partir de esto que señalábamos y tirábamos como disparador, ¿no? ¿Qué dejó el GACH para la ciencia? ¿Marca un punto de inflexión? Con eso volvemos en esta nueva edición de esta mesa de científicos con Nora Artagabeitia, Juan Valle Lisboa, Jacqueline Ponzo y Héctor Musto, nuestro coordinador habitual. Esta mañana, aquí en Perspectiva, estamos ante una nueva edición de la Mesa de Científicos. Estamos conversando a partir de lo que fue el cierre y el homenaje ayer al GACH. ¿Qué dejó esta experiencia para la ciencia uruguaya? ¿Es un punto de inflexión? ¿Es algo que puede recrearse en el futuro? Bueno, de eso estamos hablando con 4 expertos, además,
que saben de este tema, están en estos campos. Y bueno, y con ellos nos estamos nutriendo. A ver, del lado de la ciencia, ¿cómo se vio esta experiencia? ¿Qué dejó? ¿Quiénes nos acompañan? Nora Artagabeitia, Juan Valle Lisboa, Jacqueline Ponzo y Héctor Musto, como siempre. Recién hablábamos y siempre se decía, bueno, Juan, vuelvo a tu concepto de estamos en un momento de bifurcación, ¿no? A ver, hay que esperar si esto desemboca para un lado, que puede ser más positivo, o queda ahí, ¿no? En eso, en un camino que quizás no llega a ningún lado, con un simple recuerdo de lo que fue el GACH. Pero ahí siempre poníamos la responsabilidad en el sistema político. Y capaz que no solo debería ir parte de la responsabilidad del sistema político, ¿no? Este cambio y esta especie de sacudón que tuvo la ciencia uruguaya y que tuvo la sociedad uruguaya respecto a la ciencia, mejor dicho, no solo hace que, bueno, hoy en día los científicos sean personas reconocidas, ¿no? Y lo que decía Héctor, bueno, más gurises se van a querer volcar a eso. Para los más chicos, hoy en día, antes capaz que era impensable pensar y que dijeran, voy a ser científico. Hoy en día, después de esta pandemia, seguramente hay muchos que van por ese lado y que ya van con esa cabeza, ¿no? Pero además, en otros ámbitos de la sociedad se ha tomado conciencia del valor de la ciencia, ¿no? Juan, vos querías marcar eso. A ver, yo creo que la tragedia de la pandemia genera una demanda. Hubo interés y hubo respuesta de la comunidad científica a generar muchos insumos por diversos lados. El Pasteur, el Clemente Estable, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, todos. Pero yo creo que esa demanda también es una demanda social. Y seguramente, y lo que estaría muy bueno que pasara, es que ahora quienes están en el medio empresarial digan, qué bueno tener científicos. No porque haya sido un especialista en el tema que tengo. Ponía el ejemplo, los físicos son muy buenos de analizar datos y manejar conceptos complicados y computacionalmente y matemáticamente complejos. Capaz que contratar un doctor en física en una empresa puede servir para cosas que no se esperaba. Yo sé que hay experiencias de eso. Yo espero, predigo, y bueno, capaz que apuesto si quieren, que eso va a seguir pasando y más, que va a haber más requerimientos de otros lados. Y entonces la ciencia es importante por eso, porque así como fue importante en la pandemia porque la reclamó la sociedad, es importante en la pospandemia si la reclama la sociedad. Para mí ese es el concepto. Entonces los gobiernos se ajustan. Los gobiernos en una sociedad democrática son representantes de su sociedad. Y si antes no se le daba corte a la ciencia es porque la sociedad no le daba corte a la ciencia. Entonces esto me parece que es cierto, los gobiernos pueden liderar y estaría buenísimo que los gobiernos lideraran un proceso de esto, pero me parece que estamos en el momento de que está bueno que haya, y que de todos lados se apunte a eso, ¿no? La universidad está tratando de crear centros para hacer investigación, recién hablamos del centro de vacunas, hay ideas nuevas para generar cosas que nos faltan, que nos dimos cuenta que nos faltaban también con toda la pandemia. ¿Alguno quiere retomar ese tipo de conceptos? Sí. Jacqueline. A ver, creo que esta cuestión que decía Juan, ¿no? De la demanda desde la sociedad, incluso en torno a la pandemia se vivió también, ¿no? Hubo instituciones de salud que hicieron por su cuenta contacto con Clemente Estable, por ejemplo, para hacer estudios ambientales. La Intendencia de Montevideo lo hizo con los ómnibus, ¿no? Se generó todo un movimiento en el cual yo creo que nosotros estamos hablando del GACH hoy, pero que en realidad el GACH es como simbólico, ¿no? De lo que fue la presencia y la actividad que tuvo toda la comunidad científica en este tiempo. Y bueno, yo soy parte del GIAD, que realmente en lo personal ha sido una experiencia extraordinaria en esto que decíamos de la interdisciplina, ¿no? Y la posibilidad que eso tiene como de incubar no solamente espacios de pensamiento, sino también de propuestas, y en esto que somos un país, una sociedad con una red social, una trama social tan intensa, ¿no? De surgimiento de oportunidades también para la interacción de la ciencia con la sociedad, ¿no? Y creo que en eso también quedamos ahora con un acumulado después de lo que nos aprendimos y vivimos, fundamentalmente que vivimos como sociedad y como comunidad científica, con la posibilidad de trasladar eso a procesos
¿no? Que creo que la clave de lo que estamos hablando tiene que ver con eso. Esto puede ser un hito, ¿no? Que tuvo ha tenido, ojalá estemos saliendo, toda la gravedad, un hito en la forma de gestionarlo con la participación de la ciencia, y puede terminar acá, o podemos hacer que esto se transforme en un proceso, ¿no? Que capitalice todos los aprendizajes. Pero, bueno, no sé, quería un poquito agregar eso a lo que decía Juan. Perfecto. Yo cortito nomás, estoy de acuerdo con lo que han dicho, lo que dijo Jacqueline, ¿verdad? Yo creo que ya se ha integrado a la vida de la sociedad, de las empresas. Es un componente necesario, creo que ya está integrado de esa manera, y sería muy, muy bueno, muy deseable que esto sea una forma, ¿no? Como dice, un proceso, que sea una forma de trabajar. Pero para eso también se necesitan recursos, ¿no? Si los aportes de las voluntades solas no alcanzan, de todos los ámbitos. Acá también había capacidades ya creadas, se apostó, se intervino como para mejorar algunas cosas, pero esto, para que sea sostenible, necesita un apoyo financiero. Entonces yo creo que está integrado, pero hay que buscar la forma, las vías de que esto sea sostenible, que sea la forma de trabajar en Uruguay. Héctor, te escuchamos a vos. A ver, ¿para dónde querías? Dos aspectos, ¿no? Dale. Digo, por algo de lo que marcaba Juan Carlos, digo que estaría muy bueno que el sector industrial uruguayo se diese cuenta efectivamente de que la ciencia, además de lo que significa desde el punto de vista monocultural y lo que se quiera, además puede ser un negocio. Punto. Digo, directamente puede ser un negocio en el cual vale la pena invertir. Por algo es que los países que invierten más en ciencia, que tienen más científicos por habitante, etcétera, son los países que están mejor. Digo, no hay que ir muy lejos para eso. Y esperemos que este lamentable terremoto también llegue a la cabeza de los empresarios. Y se me ocurría un ejemplo, digo, cuando tuvimos, que fue bajo el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Cuando vino la aftosa, nosotros tuvimos libre de aftosa y vino la aftosa. Digo, si ahí hubiese existido, digamos, una especie de gas en aquel momento, si hubiese disuelto, hubiera matado a todos los virus que estaban en el laboratorio de Santa Elena, o se los hubiese guardado como para empezar a exportar hacia otros lugares, etcétera. Eso fue, en mi opinión, muy personal, uno de los más grandes errores que se cometió desde el poder político, digamos, respecto a una iniciativa de una empresa privada. Entonces, ahora, que se den cuenta, digo, también el sector industrial es, por una parte, obligación nuestra en el sentido de ir a hablar, explicarles, etcétera. Ahora, ellos también se den cuenta que esto puede ser un negocio. Digo, que la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, etcétera, también son negocios. Vender vacunas es un negocio. En fin, al alcohol gel, digo, todas estas cosas pueden ser un negocio. Y para eso se precisa gente formada. Y como planteaban ahora, está claro, los que vamos a seguir formando la maestría, licenciados, doctorados, etcétera, somos el sistema académico. Ahora, en la medida en la cual no aumente el presupuesto para que la gente pueda dedicarse full time a hacer una maestría, a hacer un doctorado, o sea, tener una beca de la cual pueda vivir para estar los 5, 6, 7 años que le puede tomar entre maestría y doctorado, bueno, ahí nos vamos a quedar trancados. Y nos va a seguir pasando lo que nos pasa hoy, que muchos colegas que terminan la maestría y el doctorado se van para Estados Unidos o para Europa, para ahí, y ya está, porque acá no tienen posibilidad ni de inserción, ¿verdad? Ni de pagarse una beca, digo, como para poder vivir. Entonces, como vemos ahí, al menos en mi opinión, este terremoto tiene que sacudir muchas cabezas, digo, las nuestras, sin duda, de los científicos, también en el sistema político, también entre los industriales, etc. A partir de lo que... Por industriales entiendo al agro también, no solamente una fábrica tirando humo. No sé, Jacqueline, si querés agregar algo, pero pienso después bueno, como lecciones, ¿no? Entienden que son posibles futuros otros GACH vinculados a otro tema, que la institucionalidad tiene que ir por otro lado, ¿no? De fortalecer simplemente todo lo que es el sistema científico y todo lo que es la comunidad científica uruguaya, y no ya recurrir a hitos, como señalaba Jacqueline, ¿no? De el GACH, sino que todo se consolide. No sé cómo se lo imaginan, por temas, por una consolidación global, ¿por dónde van? Yo me gustaría un poco poner como un resumen de algunas cosas muy importantes que se dijeron,
y me gustó mucho lo que dijo Radi ayer de resaltar la ciencia como un derecho, ¿no? Que va muy vinculado también al derecho a la educación y bueno, y a lo que estamos diciendo de la necesidad de invertir como país, como sociedad en eso, ¿no? Que eso es imprescindible y está como en la base. Pero digamos, la ciencia es un derecho que nos ayuda como sociedad a preservar, a conquistar otros derechos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante para ubicarlo ahí como un recurso social, también en una perspectiva de derechos. Y entonces, como recurso social, ahí creo que es muy ilustrativo la experiencia que hemos transitado, y creo que ahí está el gran valor de este momento de sacar aprendizajes. Creo que hay como dos esencias que tuvo el GACH. Por un lado fue esa cuestión de espacio de asesoría, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un ámbito de trabajo interdisciplinario, de intercambio, de incubadora de ideas, de propuestas, ¿no? Y que cómo se le da la forma a eso, creo que también hay análisis para hacer de cómo eso rinde más, ¿no? Entonces yo creo que lo de incubadora es esencial y nosotros tenemos que preservarlo y cultivarlo, y ahí un poco iba mi referencia a lo que he vivido y sigo viviendo como parte del GIAD, que uno ahí en la interdisciplina tiene que aprender otros idiomas, con gente que habla español, ¿verdad? Pero que viene de otras facultades, y el tema de los problemas de la salud son esencialmente interdisciplinarios, complejos, y necesitamos cada vez más, pero no solamente los problemas de la salud requieren la interdisciplina. Y ahí hay buscar el trabajo en torno a problemas, en torno a temas, fortalece esa dinámica, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos para generar esas incubadoras? Bueno, creo que como sociedad tenemos que trabajar, como científicos aportar, pero como sociedad también. Y luego el lugar de asesor de cualquier grupo, ¿no? Creo que eso es algo idealmente que debe tener cada vez más cabida, ¿no? Y creo que es más fuerte si tiene marcos institucionales que no estemos vinculados exclusivamente como individuos, ¿no? En esos procesos, sino que existan marcos institucionales que nos den más garantías de respaldo, ¿no? de soporte, ¿no? Es un poco como pensando en eso, el diseño de lo que podría ser capitalizar esto. Sí, porque estoy pensando, hago un paréntesis, ¿no? Pero estoy pensando en, así como lo estamos planteando nosotros, este punto de inflexión a partir de lo del GACH, en todos los países se revalorizó a la ciencia como tal, y toda la comunidad científica mundial está viendo que acá está ante un momento especial y del que van a salir otras cosas, ¿no? Entonces, si tenemos que pensarlo y rediseñar, es ahora, ¿no? Y es mirando también lo que pasa en otras partes del mundo, para también no quedarnos relegados. A ver, no sé si quieren agregar algo sobre esto o sobre continuar con lo que decía Jacqueline, ¿no? El nivel de institucionalidad y el ámbito, el trabajar en torno a problemas, ¿cuál entienden que es el mejor diseño hacia adelante? Primero puedo aclarar una cosa. Vos siempre decís, Romina, que somos especialistas, pero somos especialistas en nuestros dominios, quizás no en cómo debe organizarse un sistema. Y creo que hay gente que estudia eso, que está bueno traer y discutir con ellos. Digo, somos actores y creo que tenemos que participar, opinar y discutir, pero no podemos diseñar los sistemas. Igual, yo pienso, por ejemplo, que se nota. Una pregunta que estaba rondando por acá era si esto tiene que haber otros GACH, si tendría que haber seguido el GACH. Yo creo que hay diversas cosas que me vienen a la mente. Una es la institucionalidad de la ciencia, creo que está en un lado un poco raro. A mí me parece que no tiene mucho más sentido seguir en un país que tiene, no sé, ministerio de cosas que no tenga un ministerio de ciencia. A mí me parece que esa es una postura, una cosa que hay que analizar con seriedad. Si no, debería haber un ministerio de ciencia que incluya ahí adentro todas las instituciones, que tenga la ANI como una de sus agencias, etcétera. Me parece que un nivel para el desarrollo de políticas científicas que esté especializado en eso, me parece que tiene que ser
una de las cosas que por lo menos deberíamos discutir. La propuesta que viene acá, que trae el gobierno actual, es que sea el Ministerio de Educación y Cultura, pero a mí me parece raro que el Ministerio de Educación y Cultura haga eso y después diga si puede haber un título, si una formación de profesores es universitario, y también, yo qué sé, me parece que tiene muchas cosas, pero bueno, esa es una cosa que quienes discutan sobre diseño institucional deberían tomar en cuenta. Por otro lado, me parece que el tema del asesor, en la pandemia no había otra forma. Es una pandemia, es un emergente, no vas a tener un grupo esperando que pase una pandemia. Aunque sí capaz que vimos, y capaz que Jacqueline o Nora nos pueden decir que faltaban cosas que te debemos saber un poco más, ¿no? También está rondando la pregunta de qué faltó en el GACH. Bueno, capaz que lo que faltó era tener desarrollos potentes en las áreas que faltaban, ¿no? O me parece que hay un tema ahí de que está bueno identificar cosas que para el país es necesario desarrollar, que hay que desarrollarlas desde el pie, como decía Citarrosa, no se puede hacer de un día para el otro, entonces hay que decir, bueno, hay áreas de conocimiento que faltan. Yo pienso, en el tema del GIAD nació importantemente porque no había nadie, un epidemiólogo matemático trabajando en modelos. Lo más cercano quizás es Matías Arim, pero es un ecólogo, nivel 3 de la ANI, y ha trabajado en cosas de epidemiología, pero no tenemos gente como el University College of London trabajando en esos modelos en el Uruguay. Entonces hay un conocimiento, tenemos muy buenos epidemiólogos, pero no eso. Entonces capaz que hay que identificar cosas, pero y capaz que tiene que haber grupos honorarios que emerjan, pero las cosas permanentes deberían tener las instituciones permanentes, ¿sí? Yo qué sé, si hay centros, programas, lo que fuera, permanentes o por lo menos que duren un tiempo, y en ese caso no deberían ser honorarios, ¿tá? Lo que no quiere decir que uno no pueda juntar un grupo de científicos y científicas de diverso origen para resolver algunos problemas. Creo que el tema de trabajo de problemas, yo miro, por ejemplo, trabajo en temas algunas veces de neurociencia de la lectura. En Estados Unidos te juntan un panel de cientos de investigadores que hablan de cómo se tiene que enseñar a leer y escribir. Y entonces hay un panel y hacen una revisión de toda la literatura, están la visión mayoritaria, la visión minoritaria, y dicen, estas son las recomendaciones. Entonces no es un científico que hace una recomendación, es un grupo enorme. En Uruguay somos chiquitos, no podemos hacer eso, pero podemos hacer cosas parecidas en donde haya como, bueno, pero eso no es una institucionalidad. Yo no creo que haya que estabilizar un grupo de asesores honorarios. En todo caso, habrá institutos que hagan trabajo científico y que se junten para resolver algunos problemas. Y sí, claro, obviamente, yo qué sé, epidemiología está en salud pública y lo hace bien, capaz que tiene que reforzarse con algunas cosas para hacer modelos, digamos yo, ahí estoy fallando, pero eso es otra cosa, ¿no? Me parece que hay... Vuelvo al principio, creo que deberíamos discutir el diseño institucional pensando en estas cosas si realmente queremos ir para esa rama de la bifurcación, ¿no? Ir para el lado de ahora la ciencia es una cosa importante en el Uruguay. Si no, la dejamos por ahí y quedamos tan amigos. Nora. Estoy totalmente de acuerdo. Acá se creó un grupo de expertos, y obviamente no, el experto es de su disciplina, ¿no? Si está todo lo demás que también forma parte, a veces por una toma de decisión en el área sanitaria o en la que sea. Entonces, y vuelvo a lo mismo, siempre hay cosas cantidad de iniciativas que ya se hacían, pero capaz que en forma más bilateral, de solución de problemas, ya sea sector productivo, sociales o el que sea. Pero eran casi, como dije, ¿no? Individuales, o de dos partes y capaz que muy a corto plazo. Entonces, es cambiar la forma de organizar, es decir, estas estructuras están, tienen que ser más consultadas, pero en forma más considerando la institución, no solo la persona. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El ámbito académico, las distintas instituciones, las empresas, todo está integrado, todos tienen que trabajar para el colectivo de la sociedad, para los problemas de la sociedad. Entonces lo que falta capaz es cómo se articula eso de forma coherente y más orgánica. Entonces sí, yo creo que no es necesario, puede haber puntualmente que se llama un grupo de expertos que obviamente creo que solo en Uruguay se funciona en forma honoraria muchas veces tanto tiempo y con tanta exhaustividad y eficiencia, pero no sé si esa es la forma, porque a veces también podría llegar a burocratizar la cosa, ¿no? Uh-huh. Tenemos este problema. Bueno, llamamos a un grupo de expertos, entonces cuando los reunimos, ¿no? Y que acá el GACH demostró
que justamente los plazos, además de la rigurosidad con la que trabajaron, los plazos fueron así a tiempo real con lo que venía sucediendo. Eso así lo que, remarcaba ayer en el discurso Henry Cohen, ¿no? Creo que fue el que marcaba eso. La ciencia aprendió a trabajar con un tiempo que era para ya, ¿no? Y no siempre pueden trabajar así, pero hicieron así como una inmersión express también en trabajar de acuerdo a los tiempos que requerían a veces los tomadores de decisiones, ¿no? Creo que el presidente de la calle Pou en un momento dijo, aprendimos con Radi que había documentos que eran poco curados, decía él, ¿no? Está, o todavía no terminó de ser curado, que era cuando le entregaban algo que, estaba ahí terminado, pero que le faltaba. Pero claro, la decisión había que tomarla ya, ¿no? No siempre se da esa conjunción de tiempos de uno y otro lado. Tal cual. Por eso yo creo que es volver a repensar. Yo creo que no se puede volver para atrás. Sería realmente muy penoso que pasara esto en Uruguay. Hay que seguir transitando y buscar la forma de trabajar orgánicamente con todos los estamentos de la sociedad y del sector productivo. Y pensando, y capaz que adelanto ya algunas preguntas que tiraron un poquito en la mesa y lo que dijo Juan, capaz que faltó algunos expertos en áreas. Yo creo que nos faltan expertos en área en el país. Lo que pasa que esto de la pandemia fue un tsunami, ¿no? ¿Qué era lo más acuciante? Era una enfermedad transmisible, con alta transmisibilidad que podía ser letal. ¿Y cómo encaramos esto? Entonces Carol contesta, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo censamos en cómo se transmite? ¿Cómo podemos prevenir o ver qué vamos a hacer? Y después se fueron viendo que había cantidad de otros factores que también los evaluó el GACH, ¿no? Y se vienen evaluando. Entonces creo que expertos nos faltan. Capaz que inicialmente se conformó de una manera para tratar de parar ese tsunami que se logró, y pero hay cantidad de otras, ¿no? Como cuando se va después la ola del tsunami, se desparrama cantidad de cosas. Entonces creo capaz que en el medio hubiera sido interesante, no lo sé, no lo tengo claro, incorporar otras áreas, pero yo creo que los expertos están. Ahí yo no sé si estoy tan convencido que tengamos todos los expertos que precisamos. Me parece que hay que asumir que somos un país chico que ha invertido demasiado poco para tener, yo creo que una cosa es tener gente que sepa de un tema, es decir, además que la podés requerir, ¿no? Me parece que hay todavía áreas que hay que llenar, ¿no? Lo que ponía en evidencia, es decir, hay epidemiología muy buena en el Uruguay, pero no mucha que se dedique a hacer modelos. Entonces, trataba de poner un ejemplo de ese estilo para decir, ahí tuvo que juntarse un grupo de gente, y esa es la convocatoria inicial del GUIADES. Vamos a hacer un grupo que trabaje modelos y datos para tratar de entender esta dinámica. Y entonces, eso quiere decir que hay gente que está cerca, ¿sí? Pero que no está en el tema. Entonces puede pasarnos que tengamos agujeros en la malla temática, y creo que pasa porque es un país chico que tampoco invierte tanto. Es decir, yo creo que los científicos uruguayos son muy eficientes, como mostró Investiga.uy cuando reanalizó los datos que trajo Gandelman, que no eran ciertos. En realidad, la investigación uruguaya es muy, muy eficiente, pero igual creo que falta. Creo que la investigación uruguaya puede y debe crecer más, debe ser mejor, en ese sentido estaba hablando, ¿no? Y que a veces eso puede hacer que nos falten lugares. Yo creo que la demanda también genera intereses de cosas que se necesitan desarrollar. Yo contaba lo de los virólogos, cuando hace 25 años, virólogos que pudieran enseñar en la Facultad de Ciencias no había. Se hicieron en 20 años, se llenó, hubo dos grupos muy potentes. Entonces, a ese tipo de procesos me estoy refiriendo, que puede faltar lugares en donde tengamos que poner gente que esté en el borde del desarrollo. Obviamente no somos Estados Unidos ni lo vamos a hacer, pero tampoco somos al nivel, Israel o otros países que podríamos decir de tamaño más similar al Uruguay, en población, son más, pero pongamos ese ejemplo, que tienen un desarrollo científico más potente. Yo creo que hay espacio para un desarrollo científico más potente, más profesional, de más enjundia, que puede impactar más. Yo creo que lo que debería pasar ahora es una especie de retroalimentación positiva. Eso es lo que nos gustaría, ¿sí? Que tomáramos el camino de cada vez más demanda, cada vez más desarrollo, y que fuéramos para ese lado y no para el otro.
Héctor, te dejo a vos la responsabilidad del cierre porque ya estamos repasados de la hora y tenemos que hacer así un corte abrupto para dar paso al resto de la programación. Breve, me quería referir un poquito a la institucionalidad. Es cierto que en los últimos años, bueno, y algunas son mucho más viejas, pero existe la Academia Nacional de Ciencias, existe la Academia de Medicina, existe la Academia de Ingeniería, tienen vida regularmente, y aparte la Academia Nacional de Ciencias, sé que uno de los digamos, cosas que se votó en el momento en el cual se la crea, es asesorar al gobierno. Y como está en contacto con las otras, aparte hay gente que está en las dos, digo, yo creo que inmediatamente esa institucionalidad, ante cualquier otra eventualidad, se puede llegar a resolver en un plazo razonablemente corto, como sucedió ahora. A ver, Jacqueline, dale, cerrá vos. Dale. Lo que decía Juan, totalmente, que nos faltan cosas, ¿sí? Pero yo quiero hacer el énfasis en lo que sí tenemos, que creo que es muchísimo, ¿no? Y también de que tenemos identidad y condiciones para un desarrollo genuino, propio y autóctono, ¿no? Y que necesitamos valorizar lo que tenemos y asumir enfoques complejos, incorporando la perspectiva de lo social en el tratamiento de todos los problemas. Y creo que esto es una de las patas que nos quedó pendiente. O sea, el problema de la pandemia desde el inicio es un problema biológico, pero nada que tenga que ver con la salud es exclusivamente biológico. Desde su origen hasta toda la forma de transmisión está estrechamente vinculado con la vida de las personas, la vida comunitaria, social, económica, ¿no? Entonces, la presencia de economistas, por ejemplo, en un equipo que trabaje en problemas de COVID es imprescindible. Entonces, esa cuestión y desarrollo desde esta perspectiva territorial, latinoamericana y con esta mirada que podemos aportar a un desarrollo de ciencia con un paradigma nuevo. Eso es lo que quiero decir. También esto nos deja el decir, estamos también muy anclados en paradigmas antiguos que todavía nos tienen partidos por la mitad, que nos impiden conectar lo biológico con lo social en temas tan esencialmente integrales como son la salud. Entonces, eso es un aprendizaje para dejarlo abierto también. Jacqueline Gracias. Ponzo, Juan Valle Lisboa, Nora Artagabeitia, Héctor Musto, como siempre. Gracias, gracias por aceptar la invitación, por esta mesa que nos deja pensando sin duda. Volvemos a conversar en todo caso y a retomar este tema dentro de un tiempito, ¿no? Cuando haya pasado la ola, digamos, cuando ya se pueda sacar más conclusiones, cuando tengamos un campo más claro, más despejado, a propósito de esos caminos que describía Juan o ese iceberg que acaba de reflotar que señalaba Nora. Un abrazo para los cuatro. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Saludos. Chao.